Le damos gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí en este lugar, porque nos permite un nuevo día. Y bueno, vamos a continuar con esta serie de enseñanzas, con este ciclo que hemos titulado Tiempos peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Son peligrosos porque habrá mucha apariencia de piedad, pero se negará la eficacia de ella. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude y le quiero invitar a que hagamos una oración para que su palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que produzca el fruto adecuado en este tiempo y a su tiempo también. Le invito a que cerremos nuestros ojos. Padre amado, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder estar reunidos en los diferentes hogares, en las diferentes localidades, en los diferentes estados, departamentos o países inclusive, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos une, nos ayuda. Te rogamos que esta palabra llegue a la gente más necesitada. Estamos necesitados de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias. Amén y amén. Pues hemos estado hablando de estos tiempos peligrosos de acuerdo a la Escritura, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1. Pablo le estaba dando recomendaciones, advertencias, instrucciones muy claras a un joven llamado Timoteo, porque el tiempo del apóstol Pablo estaba por terminar. Y podemos ver la urgencia con lo que lo hace, porque las palabras son claras, son contundentes. Y podemos ver cómo con esa misma contundencia, con esa misma diligencia, nosotros tenemos que atender estas palabras porque son de Dios para con nosotros en estos tiempos que son peligrosos. Tú puedes saber que son peligrosos no solamente porque son tiempos de pandemia, no solamente porque son tiempos de mucha violencia, de mucha maldad, sino de mucha desinformación también. Son tiempos de muchos vientos de doctrinas y también son tiempos de mucha apariencia donde hay gente que parece que es buena, pero no lo es buena. Mucha gente que habla de parte de Dios y tú escuchas que aquí se habla de Dios y aquí otro se habla de Dios y cualquiera pudiera pensar que hay un avivamiento, que hay un despertamiento, porque todos hablan de Dios. Hay artistas que dicen que son cristianos, deportistas que son cristianos, políticos que son cristianos, ahora todos son cristianos. Pero tú te das cuenta que el tiempo es riesgoso porque no es así. Si pudiéramos entender la solemnidad, esta advertencia que Dios está dando a todos los presentes del tiempo peligroso, bueno, vamos a pedirle a Dios, ya le pedimos y vamos a rogar que podamos entender el énfasis de estas enseñanzas. Segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 1, volvemos a leer estos 5 versículos que nos han sido de mucha bendición. También debes saber esto. En los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La verdad es que cada una de estas características son terribles. Cada una de la descripción de los hombres de los últimos tiempos nos hace temblar, primeramente porque no quisiéramos nosotros convertirnos en esos hombres de los últimos tiempos con un carácter corrompido, con un carácter corrupto, con un carácter desviado de las cosas de Dios. Y segundo, porque también vamos a estar rodeados de cada vez más personas que parece que profesan ser cristianos, parece que profesan amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y algo importante es que el fruto también tiene que ser un fruto con perseverancia, porque en ocasiones alguien dice, mira, es que está diciendo algo que sí es correcto, algo que es bíblico. Entonces la gente se va con el engaño y empieza a escuchar a esa persona y se va hasta el final con todo lo de la persona y ni siquiera conoce cuál es su carácter.
ni siquiera sabe cómo es su familia, ni siquiera sabe de dónde viene, hacia dónde van, no conoce nada más de las personas. Es un momento muy complicado. Por eso es que conocer el carácter de una persona, la verdad, se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere discernimiento, se requiere la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso se lo estamos pidiendo para esta serie de enseñanzas, para que nos haga entender que son tiempos muy complicados. Se han hablado ya de diversas características, desde el que es amador de sí mismo, hasta el avaro, hasta el que es vanaglorioso, infatuado, soberbio, el avaro también. Se ha hablado del desagradecido o del ingrato. Y el día de hoy vamos a hablar de otra de estas características y le hemos titulado a la enseñanza la traición. La traición. Y bueno, viendo esta imagen, la siguiente imagen de esta serpiente de color verde, color muy llamativo, con unos colmillos que resaltan, imagínate un colmillazo, una mordida de esa serpiente, donde tú sabes que muchas de ellas, la mayoría, tienen venenos mortales, venenos que pueden ser inclusive pues para algunas personas pues completamente pues venenosos. Y no solamente eso, sino que también pues algunos de ellos pues destruyen las fibras, destruyen los nervios. Esos colmillos pueden hacer bastante daño y mira los ojos negros penetrantes, pues nos hacen ver a un animal que es muy peligroso. Y viendo esa imagen te quiero leer una frase que te comentaba la semana pasada en la enseñanza de la ingratitud. La frase es: más agudo que el diente de la serpiente es tener un hijo desagradecido, tomado de una obra literaria de hace de muchos años. Pero dice: más agudo que el diente de la serpiente es tener un hijo desagradecido. ¿Y por qué tomamos este ejemplo para comenzar? Porque un hijo ingrato, un hijo desagradecido, es alguien que ha traicionado la confianza, ha traicionado a la persona más cercana, que en este caso era su padre. Y creo que la enseñanza de la traición habla mucho de la humanidad en referencia de Dios, pero también nos va a aplicar a los últimos tiempos, al carácter de los hombres de los últimos tiempos, para poder entender por qué la traición es algo tan terrible, es un pecado tan terrible delante de Dios, y por qué nos tenemos que cuidar tanto de no convertirnos en gente que traicione. Y podemos entender un poco más de este carácter para poder tener las precauciones pertinentes, porque si Dios lo dejó en la palabra, si Pablo tuvo tanto cuidado en dejárselo a Timoteo como una instrucción importantísima, bueno, para nosotros será algo muy digno de tomar en cuenta el día de hoy. Será algo necesario el poder valorarlo como Dios diciéndonos: ten cuidado también de estos tiempos peligrosos de los traidores. Y la palabra traidor ahí en el griego es de la palabra prodotes, que básicamente significa eso: alguien que te falla, alguien que es un traidor. Claro que a nuestra mente puede venir muchísima gente que nos puede haber fallado en la vida, o también nosotros pudimos haberle fallado a otras personas. Creo que en la historia hay bastantes ejemplos de gente que ha traicionado, y en la Biblia obviamente pues viene a nuestra memoria pues el relato probablemente de Judas, que vamos a estar estudiando en un momento más. Pero tomando un relato de la historia, quise poder utilizar el de un hombre llamado Marco Junio Bruto, que a lo mejor tú has escuchado en otro momento, pero nos va a ayudar bastante. Marco Junio Bruto. Y te quiero leer un poco pues, de la historia de este hombre. Es un hombre pues, que estaba cercano, era un seguidor y alguien cercano pues, a César aquel, bueno, tú sabes que se le nombraba César a todos aquellos que estaban como al frente del Imperio Romano, y a uno de ellos, bueno, pues a uno de ellos estaba cercano, un grupo de senadores, incluyendo a Bruto, y bueno, se le considera como uno de los más grandes traidores porque asesinaron a César en el teatro de Pompeyo. Y pues César le había aceptado a Bruto entre sus seguidores más cercanos,
y le había hecho inclusive gobernador de la Galia, cuando fue a África persiguiendo a dos antiguos enemigos. Inclusive pues César le designó el cargo de pretor. César estaba muy encariñado con él, respetaba mucho sus opiniones, y sin embargo Bruto con estos senadores pues no estaba satisfecho con el estado de la República. Y imagínate, César había sido nombrado, no podemos decir que César era un hombre bueno, para nada, había sido nombrado dictador perpetuo y había aprobado varias leyes que concentraban el poder solamente en sus manos. Pero la forma en la que Bruto pues arregla las cosas pues es algo detestable. Se le acerca y haciendo uso de la confianza, que esto es importante entender esta característica de la traición, haciendo uso de la confianza, haciendo uso de la cercanía, o sea, abusando de la confianza, traicionando la confianza, traicionando la cercanía, traicionando todo lo que naturalmente nos llevaría a ver a este hombre Bruto como muy, muy agradecido con César, le termina matando. Y esa es la característica más terrible de la gente de los últimos tiempos que va a traicionar o que están traicionando. Son gente cercana que naturalmente tú no pensarías que van a hacer algo así. Tú no pensarías que la maldad venga de alguien tan cercano, porque si tú ves a alguien que es tu vecino y no lo conoces, bueno, pues si te hace algo malo, te dolería, pero no te sorprendería tanto. Si de repente, pues a ti te traiciona, por ejemplo, pues alguien allí en la calle que tú no conoces, un desconocido, bueno, simplemente el día de ayer recuerdo que alguien ahí en la calle, por alguna cuestión automovilística, se me quedó viendo bastante feo. Y eso a mí no me sorprende, porque es alguien que yo no conozco. Es alguien que yo no intimo, no tengo relación con esa persona. Pero si tú eres traicionado por alguien tan cercano como un hijo, o como un padre, o como un hermano, o como un amigo, o como alguien conocido, o como alguien que dice que es cristiano, allí es donde viene el problema. La verdad es que esta característica de los últimos tiempos es bien importante porque mucha gente al sentirse traicionada en el cristianismo o por el cristianismo, por algún círculo de gente que le ha hecho daño, que le ha faltado, que ha lastimado a un ser querido, la gente ya no quiere ser cristiana. Entonces este es un tema muy importante para el día de hoy, porque mucha gente está ya fastidiada de malos testimonios en congregaciones, en denominaciones, en religiones, en Colombia, en México y en todo el mundo. Pero la verdad también hay que entender que mientras estemos en esta tierra va a existir la traición. Y así como en el tema de la ingratitud también abordamos que por gente que no es agradecida, nosotros no podemos dejar de seguir amando y de seguir sirviendo y ayudando a los demás de manera desinteresada, pues también, aunque puedan venir las traiciones y vendrán las traiciones, nosotros no podemos dejar de amar. Nosotros no podemos dejar de servir porque estas enseñanzas no son para cerrar nuestro corazón y para decir, yo por eso no le voy a tener confianza a nadie, yo por eso mejor no le cuento mis cosas a nadie, yo por eso mejor soy alguien bien cerrado y yo solo y yo y mi mundo. No es la salida. En el mundo tendréis aflicción, Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. La verdad que se trata más bien también de poder entender que nosotros mismos en un carácter alejado de Dios, un carácter corrompido, sin Dios, sin Cristo, aunque tú seas cristiano el día de hoy, pero si le das la espalda a Dios, el día de mañana tú también puedes tener este mismo carácter. Yo también puedo tener este mismo carácter de alguien que traicione la confianza de otros y lo más importante, que traicione la confianza de Dios. Lo que podemos observar en la enseñanza del día de hoy es que vamos a enfrentarnos con estas personas y que en muchas ocasiones tendrán una apariencia de piedad. La verdad es que no será tan notorio, no será tan evidente, pues que tengan este carácter corrupto o corrompido. Si tú te das cuenta, leyendo la Escritura, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47, en nuestro ejemplo bíblico que vamos a tener, bueno, ahí nos damos cuenta cómo Jesús está a punto de ser entregado. La Escritura dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro.
y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora yo te pregunto, ¿Jesús no sabía a qué iba Judas? Claro que lo sabía, pero de alguna manera las últimas palabras que Judas pudo escuchar no solamente fue la palabra amigo, porque Jesús no lo decía con hipocresía, no lo decía con sarcasmo, no lo decía con otra intención, sino decirle, yo te considero mi amigo, yo te tuve cerca de mí, tú comiste conmigo, tú dormiste junto con los demás cerca de mí, tú estuviste en los momentos complicados, en los momentos tristes, en los momentos difíciles, tú estuviste viendo muchos milagros, muchas maravillas, tú recibiste mis preciosas enseñanzas, tú viste mis milagros, tú sentiste mi amor, tú tuviste mi compasión, tuviste mi actitud, tuviste todas las cosas, estuviste tan cerca. ¿A qué vienes? Es algo que nos recuerda mucho como en el Antiguo Testamento Dios le decía a las personas preguntando, como haciéndolas reflexionar, como cuando el hombre peca contra Dios y Dios le dice, ¿qué hiciste? Cuando le dice Dios al hombre, ¿dónde estás? Dios sabía todo eso. Dios entendía y lo comprendía, pero hacía esa pregunta como para hacer entrar en razón a la persona. En ese momento Jesús le estaba haciendo lo mismo a Judas. ¿Qué es lo que has hecho? ¿A qué vienes? ¿Por qué así? Y la última palabra, casi de las últimas palabras, diciéndole, amigo, recordando que unos momentos antes, un tiempo antes, Jesús les había dicho, ya no los llamaré más mis siervos, ahora los llamaré amigos. La verdad es que la traición de Judas también pues es muy característica y pues pasará a la historia como una cuestión pues muy terrible. Pero sabes que en la Biblia ya se hablaba acerca del desprecio tan grande y de la traición que Cristo iba a sufrir, no solamente por Judas, sino por toda la humanidad. En Isaías capítulo 53, versículo 3, quiero leerte este pasaje, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La verdad es que cuando lees esta porción de la Escritura y lo que viene, es muy tremenda, te impacta, porque tú ves que el hombre más despreciado, más desechado, más vituperado fue Cristo. Porque a Cristo no solamente Judas le vendió por unas monedas insignificantes, sino que cada uno de nosotros cuando no fue cristiano, cada uno de nosotros cuando tuvo una vida pasada, una vida antigua, le cambió por muchas cosas. Le cambió por una mentira, le cambió por una botella de alcohol, le cambió por un cigarro, le cambió por una mujer, le cambió por un hombre, por una relación, le cambió por personas, le cambió por una religión, por un trabajo, por un vehículo, por un puesto, por fama, por popularidad, le cambió por muchísimas cosas. Le traicionó. Dios está acostumbrado a la traición. La semana pasada citábamos un texto en el Génesis, si tú recuerdas, y tú recuerdas ese texto, cómo dice que a Dios le dolió en su corazón cuando vio que el hombre solamente estaba de continuo a hacer el mal. A Dios le duele en su corazón. Dios se siente traicionado. Dios entiende la ingratitud del ser humano. Pero no solamente Dios sufrió esta traición, sino también Jesucristo aquí en la tierra. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. La verdad es que Cristo sufrió la traición de los más cercanos y sigue sintiendo esa traición de gente que no quiere entregar su vida o de gente que aparenta ser cristiana pero no lo es. O lo fue, pero sigue aparentando y ya no tienen esa vivencia, ya no tienen esa experiencia, ya solamente tienen la fachada, ya solamente tienen la parte exterior. Es que esta característica de la traición tiene que ver con gente que pudo estar muy cerca de Cristo, pudo estar muy cerca, pues, de los que fueron verdaderamente cristianos. O sea, la ingratitud y la traición van de la mano. De todos aquellos que fueron cristianos, hablábamos de un Demas,
de Alejandro el Calderero y de mucha gente que fue cristiana, pero dejó de ser cristiana. Judas no fue el primero. Judas tampoco fue el último, porque mucha gente estuvo traicionando y seguirá traicionando hasta los últimos tiempos. Y entonces, entrando en ese tema, nosotros que estamos estudiando los tiempos peligrosos, tenemos que entender que como Dios entiende la traición, que como Cristo entiende la traición, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Número uno, de no convertirnos en gente traidora. Y número dos, entender que recibiremos traición en algún momento. Y no es como cuando platicaba con una amada hermana, pues que tú dices, todos me van a fallar, porque no es la idea. Pero tú tienes que entender que el hombre te pudiera fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Pero aunque hay la posibilidad de que cualquier hombre te falle o te fallemos, aunque hay esa posibilidad, uno no puede dejar de amar. Y uno no puede dejar de abrir su corazón. Y uno no puede dejar de servir. Y uno no puede dejar de confiar. Claro, no vas a hacerlo con todos, pero tenemos y necesitamos depender también los unos de los otros. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos pedir consejos de otros. No podemos andar solos. Entonces también es una enseñanza que te invita a no cerrar tu corazón porque hayas tenido experiencias negativas en el pasado. La verdad es que todo esto Jesús ya lo había dicho. Todo esto está escrito. En Mateo capítulo 24, que es un capítulo muy serio, muy solemne, que habla de los últimos tiempos también, dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Este pasaje es tremendo. Está hablando de gente cristiana, está hablando de contexto de gente que estaba bien con Dios, que caminaba con Dios, pero empezarán a guardar en su corazón algo que no es correcto, empezarán a aborrecerse unos a otros y unos a otros se van a entregar. En otra porción de la escritura, Mateo 10:21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el último tiempo va a ser un tiempo de mucha traición. De gente que estaba contigo, de gente que era cristiana, de gente que caminaba en el Espíritu, pero por desviarse, por guardar cosas en su corazón, por no hablar verdad, por no arreglar las situaciones, van a amargarse, porque sí, la ingratitud de la que hablamos la semana pasada empieza a llenar el corazón y la ingratitud te lleva a la incredulidad y la incredulidad te lleva después a amargarte, como la queja del pueblo de Dios cuando era ingrato. ¿Qué es este maná? ¿Qué es este alimento? Hastiados de un alimento que venía del mismo cielo. Ingratos con Dios. Bueno, pues esa gente empezó a ser incrédula. Y esa gente se empezó a amargar. Y esa gente ya estaba amargada contra Dios y aborrecía ya también a los hombres que estaban ahí porque Dios los había puesto ahí, pero ya no respetaban a nada ni a nadie. Entonces por eso es que Moisés les dice, bueno, pues que ustedes no están contra mí, ustedes están contra Dios. Dios mismo diciendo, bueno, es que esto no es contra ti, Moisés, esto es contra mí. Pues la ingratitud, como la traición, como cualquier otro pecado, primeramente es contra Dios. Si ya traicionaste a Dios, si alguien ya traicionó a Dios, ¿qué no podrá traicionar a cualquiera? Claro que sí. El que le da la espalda a Dios le puede dar la espalda a cualquiera. Porque no va a respetar más a los hombres. ¿Sí me explico? O sea, obviamente tiene que respetar primero a Dios. Pero si no respeta a Dios, no va a respetar a nadie. Entonces, tal será la condición también del último tiempo, que los mismos hermanos van a entregar a los hermanos. Un hijo, un padre, un hijo, y se van a matar. Se van a aborrecer. Así como en el principio Caín mató a su hermano Abel. Ese primer asesinato terrible. ¿Por qué? Porque había una ingratitud.
en el corazón de Caín. Porque Caín no ofrecía las cosas de corazón, pero Abel sí lo hacía de corazón y con la intención correcta, y Caín no lo hacía. Y aún así, si tú lees con detenimiento, Dios le dice a Caín, ten cuidado, ¿qué vas a hacer, Caín? Porque vio que había decaído su semblante. Pero Caín no hizo caso a la advertencia de Dios y Caín terminó matando a Abel. Traicionó. ¿Y por qué Abel estaba tan confiado? Pues era su hermano. Era su hermano. No había desconfianza en Abel. Tenía un corazón limpio. Pero la ingratitud, el pecado, estaba a la puerta y el pecado llenó el corazón de Caín. Y Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Traición. Esa es una de las características de los hombres de los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 12, lo recuerda con mucha claridad. Y por haberse multiplicado la maldad se va a ir multiplicando. El amor de muchos se va a enfriar. Sabes, tristemente estas características de los hombres de los últimos tiempos, muchas aplican a gente que estuvo caminando en la verdad, que fue cristiano, que fue cristiana, pero al dejar de ver a Dios, al volverse a la denominación, al volverse a la religión, y cuando digo volverse a la religión es que no es que te cambies de grupo, no es que te cambies de lugar, es que en tu corazón tú mismo empieces a ser religioso. Tú mismo te acostumbres nada más a una enseñanza, te acostumbres a una rutina, te acostumbres a ciertas cosas, pero no haya vida espiritual, no tengas ese conocimiento con Cristo. Entonces, ¿qué más puede haber en tu corazón si no está Cristo abundando? Si no está Cristo dándote ese renuevo todos los días, si no hay esos ríos de agua viva, ¿qué es lo que va a haber ahí? Religiosidad, apariencia, ingratitud, traición. Traicionando al Maestro, traicionando a Cristo, traicionando a Dios. Si traicionan a Dios, pues también van a traicionar a su prójimo. Serán tiempos complicados donde el hermano entregará al hermano. Pero sabes, aquel que es cristiano no se va a enfriar. Aquel que ame a Dios se va a guardar. Aquel que quiera perseverar hasta el final, dice la Escritura, lo acabamos de leer, será salvo. En Mateo 24, versículo 13, dice la misma verdad. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Como cristiano, como alguien que está buscando a Dios, ¿vas a sentirte traicionado? Sí, muchas veces. Esa es la verdad. Job capítulo 6, versículo 15. Job capítulo 6, versículo 15. Job, sintiéndose incomprendido, dice estas palabras: pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. O sea, Job no se sintió atendido, no se sintió escuchado, se sintió traicionado. Pero la verdad es que aquí es una actitud del corazón. El que no esté bien agarrado de Cristo, el que deje de ver a Cristo, se va a amargar, va a cerrar su corazón, se va a aislar y eso mismo también le va a hacer algo muy perjudicial. La semana pasada ponía un ejemplo de un pájaro que llevaba una araña montada en su lomo y la araña pica al pájaro y los dos caen y mueren. Y entonces el pájaro le dice a la araña, pero ¿por qué me hiciste esto? Y la araña le decía, bueno, pues es que esa es mi naturaleza, ¿no? Traicionera, ingrata. Y la característica del pájaro es que su naturaleza era de ayudar y hacer el bien. En alguna otra ocasión, como otro ejemplo, un hombre tomaba un alacrán y tomaba el alacrán y el alacrán le intentaba picar. Y alguien le decía, ¿por qué te intenta picar el alacrán? ¿Qué no se da cuenta que lo estás intentando ayudar porque se estaba ahogando el alacrán? Y el hombre le dijo, no, yo no pienso en lo que el alacrán es ingrato o está traicionándome, no. Esa es su naturaleza, picar, hacer daño, pero la mía es ayudar. Entonces, el cristiano no puede cansarse, no puede dejar de amar.
No puede dejar de confiar, no puede dejar de relacionarse con su prójimo, con sus hermanos, con su familia, con los demás. No puede dejar de hacerlo. Porque Él es impuesta una necesidad de poder hablar del Evangelio, de poder hablar del amor de Cristo y de poder transmitirlo a los demás. Yo te puedo decir, si te han traicionado, si te han lastimado, la verdad a Cristo le lastimaron y lo traicionaron más. Yo te puedo decir que si tú no guardas tu corazón se va a amargar, se va a corromper y entonces tú mismo te vas a convertir en un hombre de los últimos tiempos. Porque alguien que traiciona, alguien que hace lo que hizo Judas o lo que hizo Bruto en el ejemplo que también pusimos, o lo que hicieron todos esos hombres traicioneros como Caín, pues la verdad es que en su corazón ya tenían algo más que ingratitud, ya tenían odio, ya tenían aborrecimiento, ya tenían amargura, ya tenían celos, ya tenían contención, ya tenían disensiones en su corazón. Estaban corruptos, su corazón estaba podrido. Esa gente farisea que entregó a Jesús, que tenían en su corazón, eran un cascarón, eran un hueco. Sí, podían ser una biblioteca andante tal vez, podían ser personas muy doctas, podían ser personas muy preparadas, podían dominar idiomas, podían dominar las profecías, podían dominar muchas cosas, pero teniendo a Cristo mismo ahí, enfrente de ellos, deshonrando al Hijo de Dios y participando en su homicidio. ¿Qué tenían? No tenían nada. Habían traicionado la verdad. Por eso es que también tenemos que entender nosotros pues, que la traición es un pecado muy terrible. Un pecado muy terrible para con Dios y para con toda la gente, pues que nos ha hecho un bien, que nos ha bendecido, que nos ha beneficiado. A veces bendecir a otros no es fácil, porque el camino del cristiano es hablar verdad, el camino del cristiano es arreglar las cosas que haya que arreglar, no es darle la vuelta a los problemas, es enfrentarlos con la ayuda de Dios. El camino del cristiano es de perdonar. El camino del cristiano es de verdad, como decía un amado hermano hace muchos años, de servir como de tapete o como de trapo en la entrada de las casas cuando dicen los trapos bienvenido. Así es la vida del cristiano. Tiene que ser pisoteado una y otra vez, pero Cristo hizo eso y más por nosotros, porque Él murió. Y Él le dijo a Judas amigo de una manera muy sincera, y si nosotros queremos ser cristianos, o si nosotros decimos ser cristianos, ese es el camino. Que necesitamos un corazón cada vez más lleno del amor de Dios. Que necesitamos vaciarnos de nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Que necesitamos que el amor de Cristo abunde y que seamos, como dice la Escritura, como aquellos justos, que somos como como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto. El amor que Dios nos dio cuando Jesús perdonó nuestros pecados ya no es suficiente para estos tiempos, porque son los últimos tiempos. Necesitamos un amor más grande, necesitamos una revelación mayor de Cristo, necesitamos ser llenos de Cristo, necesitamos ser llenos de su palabra, necesitamos ser como Jesús, porque el que quiere ser cristiano tiene que andar como Él anduvo. La invitación es a guardar nuestro corazón, la invitación es a entender que estamos viviendo tiempos bien peligrosos. La invitación no es pensar que cualquiera que dice que es cristiano lo es, cualquiera que aparenta un poco, no, no hay que ser simples, hay que escudriñar las cosas, hay que probar los espíritus, hay que pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo complicado, pero al mismo tiempo también no hay que cerrar nuestro corazón. Hay que amar a aquel que es hermano, aquel que ha demostrado, aquel que nos ha tendido la mano, aquel que nos ha servido, aquellos que nos han servido, aquellos que han estado con nosotros en los tiempos malos, difíciles. Ahí está una grande bendición. Ahí está un bálsamo para nuestra alma. Como en el ejemplo que pusimos la enseñanza pasada y también en este ejemplo, algunos irán de mal en peor, pero el que persevera hasta el fin, esos que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos, poder
tomar unos minutos para reflexionar la enseñanza del día de hoy. Puede ser que al escuchar esta enseñanza haya venido gente a tu mente, haya venido gente que te haya lastimado, que tú le hayas dado de tu tiempo, que le hayas dado de tu dinero, que le hayas dado tu confianza, que le hayas abierto las puertas de tu hogar, de tu vida, de tu familia, y que en algún momento hayas sentido una traición, hayas sentido que te haya lastimado. Yo te digo de parte de Dios, perdona las ofensas, así como nuestro Padre también perdona las nuestras. Si tú me dices es difícil, yo te digo sí, pero el perdón es algo divino. Yo me centraría el día de hoy, y tú analízalo, en tener cuidado de no amargarme, de no guardar algo en mi corazón, de no permitir que se corrompa mi corazón, porque si no el día de mañana yo también seré uno de estos hombres de los últimos tiempos, carácter ingrato, con un carácter traicionero, con un carácter incorrecto. Judas era un ladrón, era un avaro. La verdad es que alguien con esas características, alguien que no tiene un corazón limpio, pues es obvio que va a traicionar, porque tiene otros pecados. Pero si tú y yo cuidamos nuestro corazón, si tú y yo perseveramos con Dios, Él nos va a ayudar, Él nos va a salvar. Si tú te has sentido agredido o agraviado, de verdad, también la Escritura dice de pasar por alto las ofensas y los agravios, porque no hemos soportado hasta la sangre. Y si nuestro Señor Jesucristo le hicieron tanto daño, lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron y al final lo mataron, y Él en la misma cruz dijo, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no será que también nosotros seamos invitados el día de hoy a entender esto? Que Cristo nos ayude, que no cerremos nuestro corazón. Necesitamos también como cristianos poder compartir con otros cristianos, compartir con otras personas de esta fe, de las cargas unos a otros. No permitas que traiciones, no permitas que ingratitudes pasadas limiten tu relación con otros. Señor, ayúdanos. Este camino no es fácil, pero tú no engañaste a nadie, tú no dijiste que sería sencillo. Tú dijiste que sería un camino angosto y pocos irían por él. Y ancho es el camino de la destrucción y la gran mayoría va por ahí, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón sea guardado este último tiempo, a que perdonemos aún las traiciones, a que perdonemos las ingratitudes y guárdanos, Señor, guárdanos de este carácter corrupto y corrompido que hemos estudiado el día de hoy. Pon temor en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, como cristianos, a hablar verdad, a arreglar las cosas a su tiempo, a poder enfrentar las situaciones con tu gracia y con tu ayuda, a poder perdonar, a poder amar y no cansarnos de hacerlo una y otra vez, Señor. Porque tú eres la prueba máxima, Señor, que amando más, seríamos amados menos, pero no importa, Señor, porque al final el amor cubrirá multitud de faltas. Yo te ruego por cada persona que esté escuchando esta enseñanza y muy en especial por todos aquellos que han sido traicionados de alguna manera, no dejen de poner su mirada en ti, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Y también, Señor, llévales a amar y entender que hay que seguir relacionándose con las personas y amando y sirviendo. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo, muchas gracias porque sabemos que estás aquí con nosotros. Amén y amén. Pues le damos muchas gracias a Dios
toda la gloria y la honra sea para Él. Y pues le esperamos el próximo domingo para otra enseñanza de este ciclo, con la ayuda de Dios. Que tenga muy buena tarde, saludos a su familia y que Dios le bendiga.